Ernesto Aguilar Sánchez, quien me ha acompañado a lo largo de 9 años desde que llegué a México y que ha sido para mí una persona de grandísima importancia en mi ejercicio profesional mexicano. Hoy quiero compartir con ustedes que nuestro licenciado, nuestro ponente, es egresado de la Universidad Autónoma de México. Tiene múltiples especialidades en traumatología, en ortopedia, en tanatología. Es especialidad quirúrgico, con más de 30 años de servicio. Pero además de esto, quiero informarle que es gran amigo, gran docente y en particular una gran personalidad dentro del medio de enfermería. Me da muchísimo placer y muchísimo gusto hacerle la invitación, licenciado, a que nos acompañe y nos divierta con esta aventura que vamos a tener el día de hoy, que son los antecedentes de la especialidad de traumatología y ortopedia desde otra hora. Entonces, creo que para usted, por favor, si me acompaña. Y le cedo el podio. Bienvenido, maestro. Tlaskamati Shiva Tlamaspati. Muchas gracias, maestra. Akinyo Iri Tlacani. Bienvenidos todos. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por seguirnos permitiendo a enfermería tener este espacio tan importante para que no solamente estemos en estos avances tecnológicos que hoy día a día nos sorprende cada día más la tecnología, la cibernética, sino que saber que todo esto tiene una raíz. Nuestro muy amado México tiene una raíz muy importante en la participación de la medicina. Lo vamos a ir viendo poco a poco a través de este viaje. Nos vamos a ir hasta la Tenochtitlán. Y bueno, pues para esto, quisiera ver yo las imágenes. A ver, la diapositiva con esto. Compartir pantalla. Bueno, no quiero yo empezar este tema sin agradecer también a la maestra Mawampi Colmenares, que es hoy por hoy la líder de este colegio en el capítulo de enfermería. A la maestra Verónica Ramos, que no tuvimos su presencia por situaciones de trabajo, pero que sé que está muy atenta a este tema. Al maestro Isaac Asher Ramos, al licenciado Marco Antonio García, pero también quiero agradecer en una forma muy en especial a, si me lo permite el colegio, la maestra Mawampi, a mi esposa Claudia Elizabeth, que durante estos 30 años de ejercicio en la enfermería ha sido un gran apoyo, ha sido un gran respaldo y que muchas de las cosas que yo hago hoy por hoy de trabajo y lo que hago como docente, pues es gracias a su apoyo, al igual que al apoyo de mis hijos, Ernesto Antonio y José Antonio. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro tema. Cualitloani Actani. Muy buenas tardes. Vamos a ver, la ortopedia en México está caracterizada en una simbología, perdón, tengo problemas yo con la tecnología. Déjenme otra vez, compartimos. Aquí estamos. Quiero quitar, ya que quiero quitar los controles. Gracias. Como les decía, yo tengo problemas con la tecnología, entonces sigo yo en la época prehispánica y bueno, pues aquí seguimos. Por eso dominamos bien el náhuatl. Tenemos un símbolo muy importante en la medicina. No solamente ese símbolo que nosotros tenemos como el bastón con la serpiente o el bastón con las serpientes, sino que también en México tenemos una serpiente que es Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl, que es una serpiente de plumas preciosas. Ahí está la división, lo que es Quetzal, que es
son plumas preciosas, y Coat, que hablamos de la serpiente, ¿sí? Este es un dios de nuestra mitología mexica, pero que además lo vemos representado en cada paso que nosotros vemos en la arquitectura prehispánica. Siempre nos vamos a encontrar con este elemento, con las cabezas de Quetzalcóatl. Pues ya que Quetzalcóatl es uno de los dioses que brinda una divinidad a la cultura en cuanto a vida, a cuanto a luz, fertilidad, civilización y conocimiento. Los mexicas era un pueblo, como todas las tribus y etnias en México, eran pueblos vastamente inteligentes, eran vastamente personas que tenían conocimientos verdaderamente sorprendentes, ¿sí? En ocasiones también a Quetzalcóatl lo presentan como el Señor de los Vientos, pero además a él se le da la presentación en el color blanco. Un blanco que ocupan los médicos en sus batas, un blanco que orgullosamente ocupamos enfermería en nuestros uniformes. Vamos a hacer una pequeña comparativa porque vámonos tantito a Grecia, vamos a salirnos tantito de la Tenochtitlán y vámonos a Grecia. En los elementos que hoy conocemos de la medicina, que es ese bastón con la serpiente, y que tiene estos elementos importantes. Uno de ellos es la vara de Esculapio. Sí, Esculapio es un dios. Acuérdense que uno es el dios de la medicina y otro es el padre de la medicina, ¿sí? Y que Esculapio pues también tiene por ahí su historia, en que él mató a una serpiente con su bastón cuando él iba de visita a ver a Glauco. Entonces, llega a la casa de Glauco, le pica la serpiente, llega Esculapio y lo mata con el bastón. Y entonces es así como inicialmente tendríamos que ver el bastón de la medicina, un vástago de mando y la serpiente. Pero después llega, como todo en la vida hay mercadotecnia y hay ventas, ¿verdad? Pues entonces llega Hermes. Hermes, con el poderío que él tenía como dios, él se dedicaba precisamente a los negocios. Y él, para poder hacer negocios, necesitaba unas alas. Por eso es que vemos del otro lado, ¿verdad? Aquí tenemos las alas que Hermes ocupaba para volar y poder entonces hacer negociaciones. ¿Para qué negociaba? Para hacer negociaciones con la gente que necesitara de la salud. Y por eso es que de un lado está la serpiente de la salud y el otro lado tiene la serpiente de la negociación, pero al lado, obviamente, por el dios Hermes. Y es así como concretamos entonces la simbología de la medicina. Un vástago, dos serpientes, sí, porque de alguna manera, pues la medicina de alguna manera genera recursos y todo el mundo sabemos que todo trabajo debe ser remunerado, sí, definitivamente. Y si ustedes se dan cuenta, en lo que Grecia trabajaba dos serpientes y unas alas, en la Tenochtitlán teníamos una serpiente con alas, una serpiente que representaba todo en cuanto a salud, pero que finalmente, como buen pueblo mexicano, todo es altruista. Entonces, no tenía cobro. Vamos a empezar. Las antiguas civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestra República Mexicana dejaron un legado médico extraordinariamente rico, lo que puede constatarse en un nutrido acervo botánico. Hay que recordar que en México hasta la fecha y todavía cuando tenemos o los que tienen abuelitas, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, son chequeadores, son tecitos, etcétera, etcétera. Entonces México es muy vasto en la situación de tener medicina tradicionalista, medicina a base de hierbas, que hoy ya tenemos la normativa 0372, que nos regula precisamente toda esta situación de incluso de poder ofrecer té a cualquier persona. Los remedios con base de plantas y animales y minerales fueron de mucha utilidad para contrarrestar el azote de múltiples enfermedades que todavía nos ocupan en la actualidad, desde las artrosis, que son los desgastes de las articulaciones, hasta las caries. A decir de lo que sabemos del pueblo mexica como un pueblo muy sangriento,
ciertamente el pueblo mexica era un pueblo guerrero, era un pueblo que le gustaba mucho tener conflictos con otras etnias, con otras tribus, pero en sí el pueblo como tal, la tribu como tal, se cuidaba. Y aunque me vayan a decir que, y cómo era la situación esta de los sacrificios y todo lo que ellos hacían, era solamente y solo por situación religiosa y que fuera muy necesario. Y créanme que hay escritos en donde dicen que los mexicas no sacrificaban a nadie si no iba previamente dopado. Tenía que tener un dopaje. Previamente, pues les daban algún tecito o algo para que subieran con esa alegría a ofrecer la vida, ¿sí? Estas culturas se vieron amenazadas por el dolor, la enfermedad y la muerte, situaciones a las que debieron enfrentarse con todos los medios disponibles, con todo lo que el pueblo mexica pudiera encontrar y pudiera descubrir, porque además podemos decir que el pueblo mexica tenía científicos. ¿Cómo es que sabían que la manzanilla podía ser un antiséptico y era algo bueno para situaciones de infecciones que pues ellos no llamaban a las infecciones como hoy decimos una sepsis o tiene una infección de tal? Ellos llamaban pudrimiento de la carne. Cuando la gente la carne estaba pudriendo, ellos lavaban con manzanilla, ellos lavaban con otras cosas. A diferencia de Europa, que en esos años veíamos que estaban peleados con el agua porque no se bañaban tan seguido y por eso ocupaban semejantes vestidones y el abanico, ¿verdad? A decir de esto, en Tenochtitlán les encantaba el agua y nuestros ancestros se bañaban 2 veces. Pero ellos también sabían que no podían practicar medicina sin una previa lavadura de la piel. Perdón, estoy hablando en esta situación porque estoy hablando del pueblo mexica a las palabras de nuestros ancestros, de cómo ellos, por eso no ocupo palabras de asepsia o antisepsia, ¿sí? Porque me vería muy técnico. Yo quiero verme hoy muy orgullosamente hablar de mi pueblo mexica, de cómo ellos veían las cosas. Y es por eso entonces en la historia de la medicina prehispánica ha sido tema de sumo interés para los historiadores e investigadores que buscan conocer a fondo todas las diferentes enfermedades que afectaban a la población, así como las formas de tratamiento y curación llevadas a cabo por médicos y cirujanos de las distintas culturas. ¿Cómo? ¿Los mexicas tenían cirujanos? Sí, señor. ¿Los mexicas tenían médicos? Sí, señor. Los médicos eran llamados Tixitl. Era el nombre que se le daba tanto a hombres como mujeres. Entonces, en el pueblo mexica no existía la discriminación, ni lo que hoy llaman lenguaje inclusivo. Aquí habían hombres y mujeres médicos que ejercían la medicina llamados Tixitl, que más tarde les dieron nombre de brujos, les dieron nombre de hierberos, les dieron nombre de lo que quieran, pero originalmente era su nombre y era un término que se aplicaba por igual para todos, lo cual es loable porque vemos que entonces nos estamos topando con un pueblo muy educado, muy sabido de lo que ellos hacían como cultura y como todo lo que ellos pudieran manejar eh, dentro del pueblo mexica. Las más importantes civilizaciones de México son principalmente la Olmeca. La Olmeca es del periodo preclásico y habla de 2500 años antes de Cristo. Los Olmecas fueron y llegaron hasta el año 200 después de Cristo. No es que haya desaparecido esta tribu olmeca. Ellos siguieron, pero su popularidad, digamos, que bajó. Y entonces viene la cultura teotihuacana y la cultura maya en el periodo clásico, que es el año 200 después de Cristo hasta el año 900. También tuvo su auge y tuvo sus aportaciones. Pero la cultura más joven, la más interesante, es la cultura mexica, ¿sí? Aquellos hombres que salieron de aquel poblado de Aztlán buscando una tierra prometida. Esa tierra en donde tenían que encontrar
al águila devorando una serpiente arriba de un nopal, ¿sí? Y entonces esta cultura mexica es del año 900 al 1521 después de Cristo. Aquí, ¿por qué en el 1521? Porque para el año acuérdense que en 1492 viene la conquista, llega Hernán Cortés a América y viene la conquista de estas tierras. Para el año de 1521, pues ya la población como tal mexica, o los naturales, así llamados por los españoles, pues ya fueron desapareciendo como tal. Pero que el día de hoy, 2023, no ha desaparecido la lengua náhuatl, lo cual celebro y que me llena de mucho orgullo. Entonces, esta última cultura nos llena y nos enriquece de mucha información en la medicina. La cultura mexica tiene una gran importancia porque es ahí a donde se han encontrado las evidencias más claras y más abundantes sobre los procedimientos médicos aplicados para cambiar diversas enfermedades. La ortopedia es una rama de la medicina dedicada específicamente al estudio, prevención, restablecimiento de la función del sistema óseo, de sus articulaciones y estructuras. Sí, la ortopedia. Muchas veces, aquí vamos a ver la diferencia ortopedia-trauma, porque muchas veces cuando oímos ortopedia, luego relacionamos huesos rotos. No va por ahí la ortopedia. La ortopedia va por la parte educativa. Cuando ya vamos por huesos rotos, entonces ya hablamos de traumas, ¿sí? La ortopedia se practicaba ya desde la antigüedad, pues desde el seguimiento del género humano se han dado dolencias de esta índole. Pero además en el pueblo mexica, sumamos que era un pueblo bélico y que peleaba constantemente, salían a pelear y guerrero que no regresara con un hueso roto era guerrero que no tenía participación o no había tenido verdaderamente una valiosa participación dentro de él, ¿sí? Y esto no era un motivo de orgullo, sí, porque regresar con un hueso roto era como regresar con una gloria o como regresar con un trofeo. Pero más sin embargo, el pueblo mexica se preocupaba en darle reparación a ese hueso. ¿Para qué? Para que siguiera siendo funcional a la vida. Ahora me detengo un poquito y los voy a sacar de América y nos vamos a ir a Egipto. Vamos a ver aquí diferencias. Cuando entonces creíamos que la Tierra era plana, bueno, los europeos creían que la Tierra era plana porque seguramente los mexicas como los mayas sí sabían que la Tierra era redonda y había en algún otro lugar más vida. No existía los medios de transporte. En el antiguo Egipto, las fracturas se vendaban y se entablillaban con madera cubierta de lino que eran tomadas de raíces de plantas propias del Egipto. Y estas fibras se ocupaban obviamente para hacer vendajes y entablillar a las personas y poder inmovilizar la extremidad o la fractura y así poder corregir. Pero, ¿qué pasa con el yeso? Y digo, ya no vamos a hablar de las férulas prefabricadas, como no quiero hacer promociones, fábricas que han hecho hoy una evolución del vendaje para ferulizar piernas, para ferulizar brazos. ¿Qué pasa? Aquí Egipto no tiene este tipo de férula, solamente nos habla de entablillar y vendar. Y bueno, ¿y qué nos dirá Grecia? Los griegos, ahora sí, el padre de la medicina, Hipócrates, en el siglo V a.C., las técnicas de tracción continuaban la inmovilización con férulas. Pero eran férulas con compresión progresiva, con vendajes a la extensión y contraextensión de los miembros. Pero seguimos y yo sigo sin escuchar. ¿Había yeso? ¿O había algo? No. Pero ya también Grecia, pero ya también Egipto y seguramente otras culturas ya practicaban este tipo de medicina curativa para la reducción y consolidación ósea. Vamos a ver que en la Edad Media, Guy de Chihuahua,
cirujano y profesor de aquella época medieval, hizo una aportación novedosa. Fíjense, Egipto dijo tracción, y entonces los griegos dicen, vamos a traccionar. Tal vez entre ellos sí había comunicación, porque estamos hablando de aquellos continentes, pero no existía la comunicación con nuestra cultura mexica. Digo todo eso porque si yo quiero resaltar y que quede bien entendido lo que los mexicas y lo que nuestra cultura ha hecho y ha aportado para el mundo, ¿sí? Y dice que de Guy agrega algo novedoso en el campo de la traumatología y ortopedia al utilizar la tracción mediante peso. O sea, traccionaba y ponía peso, poleas o lo que fuera, peso. Esa es su única aportación de Guy. Y entonces así, la ciencia va sumando y va sumando y va sumando las situaciones en donde empieza entonces a documentarse y dejan de hacer tratamientos empíricos para poder hacer tratamientos totalmente científicos y con una respuesta positiva. Y más tarde viene el doctor Nicolás Andri, doctor de la medicina y profesor adjunto y decano radicado en París, que publica en el año de 1741 un libro que dice que es el arte de corregir y prevenir deformidades en niños por métodos que pueden ser fácilmente aplicados por los mismos padres y los encargados de la educación. Estamos hablando, sí, de los profesores. Dicen, ¿cómo caramba sabe? ¿Cómo está eso? A ver, aquí Guy le da el nombre científico a la especialidad de ortopedia como ortopedia. Sí, pero Nicolás Andri, al tener ya ese nombre específico, dice sí, pero la ortopedia debe de ser preventiva. La ortopedia no es curativa. La ortopedia es educativa. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué dice que de los padres y de los niños? Porque hubo un tiempo, una época de oro, en donde a los niños se les decía, si vas a cargar esta mesa o vas a cargar esta caja, te tienes que agachar completamente para poder hacer el peso y no te lastimes la columna. Si vas a cruzar la pierna, como la jefa Blanquita, no era cruzarla como todos lo hacemos, así. Era estirar un pie, subir el otro pie sobre la pierna y recoger, para evitar dislocaciones o esguinces en la cadera. Y todo tenía un modo y un porqué, por eso era educativo. Entonces era, finalmente, la ortopedia educativa desde el nacimiento, para evitar deformidades óseas en los pequeños. Vamos tantito a la etimología para acabar de comprender esto, que la palabra de ortopedia viene del francés ortopedie y que en latín equivale a ortopedia. Esta forma viene de dos voces griegas, ortos, que es recto, derecho, libre de deformidades, ¿sí? Paidos, niños, niñas. Entonces, libre de deformidades para los niños, ¿sí? Ortos, pedia, libre de deformidades para los niños, pero también paidea, que es entrenamiento y capacitación en el contexto educativo corporal de los niños. Todo esto encierra la palabra ortopedia como tal, ¿sí? Así que textualmente significa entrenar y educar corporalmente a los chihuatzicli, perdón, a los niños, para que estén libres de deformidades. La ortopedia en el periodo prehispánico, regresemos nuevamente a nuestro pueblo mexica, evidente, ahora que ya sabemos lo que hace Egipto y lo que ha hecho Grecia, lo que hizo de Guy y lo que hizo el maestro Nicolás, vamos a ver qué pasaba con el pueblo mexica. Veamos que ellos no tuvieron ningún contacto ni con De Guy, ni con el maestro Nicolás, ni con nadie de ellos. Evidentemente, durante la época prehispánica, la ortopedia como especialidad médica no existía y las enfermedades del sistema muscular y esquelético, al par de otras afecciones,
que destacaban en fundamentos mágicos religiosos, lo que determinaba una terapéutica de esa naturaleza para seguir ellos finalmente buscando el hilo de cómo mejorar la medicina en el pueblo mexica. No obstante, ello no excluía el desarrollo de numerosas prácticas empíricas, que vuelvo a lo mismo, que cuando en Europa ya se estaba documentando todo esto, para ellos era empírico, pero que más sin embargo, sí, los mexicas sumaron, el pueblo mexica suma toda esta situación de investigaciones que hicieron para que hoy exista la ciencia como existe, la especialidad como existe, y que es muy loable y de mucho orgullo saber de dónde proviene todo esto. Entre los que destaca es la inmovilización. Ellos practicaban la inmovilización en el uso de férulas, en las fracturas y la punción de abscesos. Fíjense, ellos ocupaban férulas en las fracturas y punción de abscesos. Férulas. Muy interesante. ¿Cómo hacían sus férulas? ¿Recordamos quiénes son los ticticl? Los médicos. Ay, se nos olvidó la palabra ticticl. Bueno, los ticticl en sus hogares, los que se dedicaban a la medicina, tenían recipientes con arcilla o con ceniza de volcán. Y ellos también de fibras provenientes de magueyes, sacaban la manta, sacaban esos ayates tan burdos, pero que finalmente los hacían tan delgados como pudieron ellos utilizarlos y hacían sus vendajes. Mojaban esos vendajes, empanizaban con la arcilla o empanizaban con la ceniza del volcán y hacían sus reducciones óseas y ponían sus vendajes para corregir la fractura. Ah, caramba, ahora sí ya sé de dónde viene el yeso. Claro, todo es perfectible en este mundo. El ponente tiene que perfeccionar sus ponencias en lo futuro para que no se me aburra ninguno de ustedes. Y así todos tenemos que ser perfectibles, ¿sí? Entonces, la punción de abscesos decía mediante lancetas de piedra. Acuérdense que la piedra, por elección para la fabricación de ellos, hacer cortes era la obsidiana. Entonces hacían punzones de obsidiana y con eso ellos puncionaban los abscesos que se llegaron a encontrar. O con la punta de las plumas de las águilas, esto porque la gallina llegó de Europa, no es propia mexicana. Pero sí teníamos el águila real, teníamos un águila real que se encontró ahí en un nopal devorando una serpiente, ¿verdad? Entonces, las plumas de las águilas eran fuertes del tallo y con eso hacían sus funciones. Pero cabe señalar que los autores dicen que ellos, antes de realizar cualquier procedimiento, aún fuera una reducción, usaban el shishi, que era una raíz espumosa para lavar la región y poder entonces entrar en el tema de proceder con el paciente. Por así llamarlo, ¿sí? Incluso en México, en la Tenochtitlán, se realizan los primeros enclavados centromedulares. Cuando yo llego a ser enfermero, hace algunos días atrás, yo llego a instrumentar, a conocer el sistema de enclavado centromedular universal, que era fresar el hueso, la luz del hueso, húmero, fémur, mediante a unas varillas guías con oliva para que la fresa no se me fuera a quedar dentro del canal medular, y cuando ya se iba a insertar el clavo, se sacaba esa fresa, se sacaba esa guía, se metía otra guía y se metía el enclavado centromedular. Y entonces yo, wow, ¿no? Y yo creyendo que toda esta tecnología venía de Alemania, sí, la han perfeccionado en Alemania. Por supuesto que todas estas cosas se han perfeccionado en otros lugares. Por eso es que muy asertivamente dicen que en México no somos ricos porque no queremos.
Pero el primer enclavado centromedular ha sido orgullosamente Made in Mexico. ¿Sí? Entonces, camina el tiempo, ¿verdad? Y todo se va perfeccionando. En el sentido de lo más valioso de fuentes de información, Fray Bernardino de Sahagún. Hay que recordar que cuando llega la conquista a México son los frailes franciscanos que llegan al tema de evangelización del pueblo mexica y estaban muy al pendientes de lo que ellos hacían. Y Fray Bernardino de Sahagún le gustaba mucho escribir lo que hacían los mexicas, pero sobre todo en el ámbito de salud, ¿sí? Él tiene un acopio de datos impresionante, que yo les juro que además, para leer sus escritos, que están hechos de una forma tan romántica, con una letra tan rebuscada, no letra de médico, una letra muy verdaderamente rebuscada, cuesta trabajo poder llevar la transcripción de los documentos y que más adelante vamos a mostrar un documento. Pero él se preocupó de escribir tantas cosas que hacían los mexicas para aliviar el dolor del pueblo. Es por este hombre que sabemos que los enclavados centromedulares son de este pueblo. Las fracturas eran lesiones, lo más lesiones comunes que sufrían el cuerpo por los combates que tenían con otras tribus. Ahora sí, aquí tenemos el escrito de Fray Bernardino de Sahagún. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, lo vamos a ir desglosando y vamos a ir tomando en cuenta cada una de sus palabras. Y las vamos a ir traduciendo al lenguaje que ustedes y yo sabemos que es. Las quebraduras, fracturas, del hueso del espinazo, es decir, de la columna vertebral, y de las costillas o de los pies o de otro cualquier hueso del cuerpo, se curarán tirándose y poniéndose en su lugar. Eso escribía Fray de lo que hacían los mexicas. Se curaban tirándose y poniéndose en su lugar, es decir, hacían la reducción de las fracturas. Después de lo cual se ha de poner encima de tal quebradura la raíz molida de una hierba llamada sazalí, que también les voy a dar. Me tuve que meter a la botánica antigua porque ya no encontramos el sazalí. Bueno, fui con las hierberas y tampoco las hierberas conocen el sazalí. Pero me voy sorprendiendo que era una hierba antiséptica, antiemética, anti todo lo que ustedes quieran, y que por eso le tenían una fe bárbara, porque llevaba verdaderamente a desinflamar. Y decía entonces que se ponía a la redonda, es decir, alrededor, ¿sí? Una vez puesto el sazalí, se ponía alrededor algunas tablillas para atarse bien, porque no se fuera a tornar a desconcentrar la fractura, es decir, no se fuera a desplazar, en pocas palabras, ¿sí? Y así a la redonda de tal quebradura, estuviese hinchada la carne, se habría de punzar y poner la raíz llamada sazalí. Es decir, hacían un síndrome comportamental y entonces tenían que funcionar, ¿verdad? Sí, sí sabemos lo que estamos hablando. Entonces, ponían esa hierba sazalí, ¿para qué? Pues para que desinflamara, ¿sí? El sazalí también la combinaban, obviamente, mezclada con otra raíz que se llamaba temamatl. Y con agua de esa raíz se podía lavar el cuerpo. Ahí tenemos que hacían la asepsia. Y también la podían dar a beber en vino. Sí, para ese entonces el vino ya existía en nuestras tierras. El vino llegó de Europa. Nosotros no teníamos viñedos. Acuérdense que la bebida de los reyes era el pulque, o sigue siendo el pulque, ¿sí? El aguamiel. Pero para ese entonces ya había vino, y bueno, pues les gustó el vino, y pues vamos a hacer una mezcla de la raíz con el vino, y se tomaban algunos baños, y yo creo que también se la tomaban, y cuando se sintieran alguna comezón, entonces indicaba que el cuerpo estaba sanando. Untarse con la hierba llamada xipetziu, mezclada con la raíz llamada itzak sazali. Era para desinflamar y además era antiséptica y además todo.
Pero hasta aquí, mis queridos colegas y médicos, ¿tenemos médicos también? Sí, ¿no? ¿Tenemos médicos? Ay, bueno, somos libres. Ah, no, perdón, soy una estudiante de medicina, pero seguimos siendo libres. Hasta aquí, tenemos todo un manejo conservador antes de llegar a la cirugía. Qué interesante. Porque si nada de esto funcionaba, dice, pero acaso de que este tratamiento no bastara para curar la fractura, entonces se procede a cortar la carne, incidir. No se me asusten, incidir. La carne, ¿sí? Se levantaba por encima del hueso y se legra, es decir, se raspa, sí sabemos que es legrar, se sigue ocupando esa palabra, la superficie del hueso, y con el hueso descubierto se metía allí un palo resinoso de pino tallado. ¿Qué era qué? El locote. ¿Quién conoce el locote? ¿Sí lo conocen? Sí, claro. Lo llevan hoy prendido aquí, en su solapa. Y ahora que viene el Día de Muertos, lo pueden ocupar para sus ofrendas, para prender su copal y poderlo, ¿ok? Bueno, y entonces ponían hacían la reducción con este palo, pero no crean que cortaban no, le daban forma, lo tallaban, le daban forma, lo hacían llorar obviamente con fuego, y una vez que estaba gretinoso, resinoso, hacían la reducción y hacían el enclavado centromedular, ¿sí? Y posteriormente, ¿verdad? En el interior del hueso se ataba el carrizo óseo. Habla del hueso. Se ataba el carrizo óseo, ¿sí? Y se cierra la carne con patli. Entonces también teníamos suturas. Sí, también teníamos suturas. Que era tomada de las puntas más tiernas del maguey. No tenemos campos, pero cuando tengan la oportunidad del campo y van a un maguey, busquen una punta muy tierna, una rama muy tierna, jalen la punta hacia abajo y se va a desprender unos hilares de la misma penca, y eso es lo que ellos ocupaban para suturar la carne. Y ahí entonces terminaba el tratamiento quirúrgico. Pero si ustedes están interesados, ¿qué más hacían? Yo estoy hablando más de la ortopedia, porque había mucho que hacer. Están ahí los escritos de Fray Bernardino de Sahagún. No muy difícilmente lo van a encontrar, muy poco van a encontrar en internet. En la biblioteca de Valderas, en la Biblioteca México, ahí van a encontrar los escritos completos de Fray Bernardino de Sahagún. Y bueno, llevan mucho tiempo, mucha paciencia, porque tienen para poder desglosar el romanticismo con que Fray describe todo esto. Y en el libro de botánica encontramos aquí el sazalic, ¿verdad? Esta es la hierba del sazalic y todas sus providencias y beneficios que tiene esta hierba, y que era tan común que la usaban los tictic. ¿Sí? Les presento a Fray Bernardino de Sahagún, que seguramente está escribiendo lo que hoy estamos leyendo de él. Y llegamos a esta conclusión. La cultura mexica, olmeca, teotihuacana y maya, que fueron de las más grandes culturas que habilitaron la cultura del territorio mexicano, poseían amplia gama de conocimientos ortopédicos, desde cómo tratar una simple fractura hasta la artritis reumatoide, aunque la forma empírica y con dependencia total de los dioses para curar este tipo de enfermedades. Y eso solo por hablar de la medicina en ortopedia, porque también eran astrónomos, gastrónomos, y tenían tantas facultades para hacer y tantas aportaciones que da la cultura mexica al mundo. Los tratamientos y diversas formas de curación se realizan con base en extractos de plantas, animales y minerales, recursos que fueron aprovechados al máximo por los médicos prehispánicos. Hoy todavía, porque hoy tenemos una sutura proveniente de los intestinos de la vaca, que es el catgut crómico,
y que, bueno, pues ahora, después de ser una estructura muy económica, después de que viene toda esta situación de la gripa vacuna, pues ahora es de las estructuras más caras porque hoy las vacas las tienen prácticamente en adoración a que no se vayan a enfermar de nada para que sean suturas verdaderamente sanas, porque van finalmente al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, en México antiguo en especial los mexicas, se convirtieron en los primeros ortopedistas, de tal suerte de que para la ortopedia mexicana se deriva del sincretismo de conceptos nativos y europeos manifestados en una cultura médica de primera magnitud. Es así como orgullosamente mi México aporta tantos beneficios a nuestra, a nuestra medicina, a lo que hoy practicamos y que seguimos practicando el tratamiento conservador, y si no sirve el conservador vamos a lo quirúrgico, y si no sirve lo quirúrgico, pues entonces ya nos pasamos con el chamán y lo que nos pueda ayudar. Entonces, pues gracias a todas estas aportaciones y a los mexicas que encontraron al águila sobre el nopal devorando a la serpiente, hoy tenemos un México muy lleno de muchas cosas en la que como mexicanos debemos de enorgullecernos. Y bueno, pues no me resta más que agradecer nuevamente a cada uno de ustedes el tiempo, la presencia para esta breve ponencia, pero que me parecía muy importante para saber qué importantes somos en el mundo como pueblo mexica. Y bueno, Tlaxcamati, Cuali, Wali. Gracias, muy buenas noches. Bien, eh, gratamente sorprendida, súper agradecida, maestro. Feliz por esta aventura que acabo de conocer. Para mí, la cultura mexicana me parece algo maravilloso, fascinante, e incluirme en esta cultura y desenvolverme como venezolana, pues para mí ha sido un avance increíble, ¿no? Y pues no me queda más que agradecer la Mascati, Temazquián. La mascate y la nana, cachi. Amén. Entonces son saludos y referencias en náhuatl. Si hay alguna pregunta, por favor, podemos hacerla. Si hay alguna observación, alguna sugerencia, alguna aclaración, pues son bienvenidos a hacerla en este momento. Pero más que nada agradecerte en que sigas cultivando tu cultura, porque es de esa manera que vas a transmitir, porque si nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos que trascender para después morir y poder dejar huella de nuestro legado. Y tú eres un legado para la enfermería. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Queremos hacer la entrega de un reconocimiento? Asher, por favor. De parte de AESCULAB México, adelante. Queremos hacerte llegar, si quieres, pásate por aquí, adelantito. ¿Qué adelantito tú? Para que se lo entregue. De parte de AESCULAB México por tu excelentísima presentación. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. De Fundación Academia Escolar y de la maestra Verónica, le agradecemos mucho por su participación, la invitación a tenernos contemplados en este tipo de eventos. Pues muchas gracias. Estamos a favor de la educación continua. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, si me permiten unas palabritas. Yo quisiera hacer un invitatorio a toda la enfermería que me está viendo. Yo sé que tenemos poquito más de 400 alumnos en la vía de internet. Gracias a todos, gracias. Seguir participando, seguirse cultivando, seguir investigando es muy importante, porque enfermería va más allá de la inyección y de la venoclisis. Enfermería va más allá de un campo perioperatorio. Enfermería es una carrera de ciencia completamente vasta, que tiene conocimiento
de muchas especialidades, ¿sí? Pueden ver ortopedistas, pero hay una enfermera. Pueden ver ginecos, está la misma enfermera. Pueden ver cardiólogos y sigue la misma enfermera. ¿Cuántas especialidades lleva mi enfermera? Casi todas en dominio. Por eso siéntanse orgullosas. Y todos los que me están viendo y los que aquí presentes, yo tengo una campaña interna que siempre en cualquier podio que me presento les digo, ayúdenme a promover, a dejar de ser el peor enemigo de la enfermera, la misma enfermera. Por favor, que dejemos de ser enemigos y seamos más colegas, seamos más partícipes, seamos más dolentes desde aquí al exterior. Gracias. De parte del Colegio de Traumatología Ortopédica, gracias. Bien. A mí me gustaría darle una constancia a la licenciada Maguampi por la coordinación y la organización de todo este evento, la cual se lo agradezco mucho, y en nombre de Fundación, en nombre de la maestra Verónica Ramos, felicidades. Gracias. Despedir esta sesión. Muchísimas gracias por sus atenciones desde el Colegio de Traumatología Ortopedia. Los invito a que nuestra próxima sesión ya es 2024. Entonces nos despedimos por este año, nos despedimos por esta vía, no sin antes siempre decirles que estamos completamente a sus órdenes por nuestras redes sociales, por nuestros números de contacto y por todas las vías y redes sociales que podamos tener. Así que no me queda más que buenas noches. Muchas gracias por los presentes que estuvieron acá como invitados, que son personalidades muy importantes para mi ejercicio profesional, y pues nos veremos en una próxima sesión. Muy buenas noches.